Bienvenidos. En este video estaremos trabajando con la lección 2.1 de la currícula de Oracle Academy para el curso de programación de bases de datos con PL/SQL. Cabe señalar que el material, las diapositivas empleadas para la realización de este video son propiedad de Oracle Academy, quien cuenta con todos los derechos reservados. En esta lección estaremos trabajando, como ya lo mencioné, con la lección 2.1 que lleva por título Uso de variables en PL/SQL. Comenzamos. Los objetivos de esta lección son identificar el uso o la sintaxis de las variables en PL/SQL, listar los usos de las variables, identificar cómo declarar e inicializar las variables y asignar nuevos valores a variables en PL/SQL. El propósito de esta lección, pues precisamente es el identificar cómo declarar, inicializar y utilizar las variables que podamos encontrar en nuestros bloques o en nuestros programas en PL/SQL. Las variables se pueden almacenar y manipular los datos. Las variables las podemos utilizar tanto en instrucciones SQL como instrucciones en el lenguaje procedural, y pueden ser vistas o imaginadas como un contenedor que va a almacenar algo que nos va a ser útil en un momento dado, y lo vamos a poder rescatar o lo vamos a poder utilizar cuando lo necesitemos. El uso de las variables se emplea para almacenar datos de una manera temporal. No es una manera fija, una manera que esos datos se vayan a guardar y los tenga a mi disposición para siempre. Es un almacenamiento temporal. También me sirve para almacenar y manipular esos valores o esos datos que he almacenado y la reusabilidad de las mismas. En la ilustración que nos presentan, se ejemplifica el uso de dos variables, la variable first name o nombre del empleado y la variable del número del departamento. Estas variables se les está asignando mediante una instrucción de selección el valor de la columna first name y de la columna department ID. Hay que tener cuidado de que esta consulta nos devuelva solamente una fila, dado que una variable, como veremos más adelante, solamente puede almacenar un dato a la vez. Si al hacer esta consulta me devolviera más de una fila o más de un valor para el nombre y más de un valor para el ID del departamento, esto ocasionará un error. Las variables, como vimos en una lección anterior, un bloque en PL/SQL está compuesto de tres partes: la sección declarativa o la sección de declaración, la sección de ejecución, que está delimitado por un begin y un end, y dentro puede aparecer una sección de manejo de excepciones. Pues bien, las variables son declaradas e inicializadas en la sección de declaración de variables, como su nombre lo dice. Son usadas y les podemos asignar nuevos valores en la sección ejecutable o en la sección de ejecución. Las variables también pueden ser enviadas como parámetros a algún subprograma en PL/SQL. Entiéndase por subprograma un procedimiento o una función. También las variables nos sirven para almacenar o para retener la salida de un subprograma en PL/SQL. Particularmente podríamos pensar o imaginar en una función. Si nosotros escribimos una función, la función debe devolvernos un valor. Ese valor, por lo general, debe de ser atrapado o almacenado en una variable. Como ya lo he mencionado, las variables son declaradas en la sección de declaración. Antes de poderlas referenciar, pues deben haber sido declaradas. El propósito de la declaración es ubicar un espacio, separar un espacio de almacenamiento para un valor. Si yo quiero guardar un 10, pues yo necesito de alguna u otra forma separar un espacio en mi memoria en el cual pueda guardar ese 10. Ese espacio debe de tener un nombre y debe ser de un tipo de datos en específico.
Si mi espacio donde quiero guardar ese 10 es de tipo fecha, no voy a poder guardar ese valor. Debe de ajustarse al tipo adecuado, al tipo que le corresponda. Hay que darle un nombre, como ya lo mencioné, a ese espacio de almacenamiento, para después poderme referir a él, a ese espacio, mediante el nombre. Dice, podemos declarar las variables en la parte declarativa, ya sea de un bloque anónimo, de un subprograma, de un paquete. En cualquiera de esos casos podemos declarar las variables en la primera sección. La sintaxis para declarar una variable la tenemos a continuación, en este recuadro. Primero que nada es el identificador. ¿Qué es el identificador? Es el nombre que le vamos a dar a la variable. De una manera análoga, por decirlo de cierta forma, una variable puedo indicar que es una constante, es decir, ese identificador o ese valor que se reconoce por medio del identificador. Si le indico que es una constante por medio de la palabra constant, ese valor no podrá ser cambiado posteriormente. Notarán que es opcional. Si no se lo pongo, entonces estaré indicando que efectivamente puedo cambiar el valor, es decir, sería una variable. Posteriormente viene el tipo de datos. Recuerden, hay que ajustarnos al tipo de dato que mejor se acomode o mejor se ajuste al valor que quiero almacenar. Al igual que una columna de una tabla, le puedo indicar si mi variable aceptaría o no valores nulos. Y finalmente le puedo asignar automáticamente, o después de declarar mi variable, le puedo asignar ya sea un valor fijo o una expresión. Adicionalmente, si no deseo asignarle un valor, le puedo colocar un valor por default, es decir, la variable tendrá un valor hasta que sea modificado o hasta que se le asigne un nuevo valor. Ya se mencionó que las variables se declaran en la sección declarativa o de declare, identificada por la palabra declare, en el caso de un bloque anónimo. En el caso de un procedimiento de una función, pues es lo que viene inmediatamente después de la cabecera del procedimiento o función y antes del begin. Esa sería la parte declarativa en un procedimiento o en una función. También ya mencioné, las variables solamente le puedo asignar un valor a la vez. No pueden guardar 2, 3 valores al mismo tiempo. Y bueno, una vez que yo asigno, después de declarar mi variable, inmediatamente después le asigno un valor, pues es a lo que se le conoce como inicialización de la variable. Además de este valor, bueno, posteriormente a haberle asignado o inicializado un valor, pues posteriormente en la sección de ejecución es posible modificar este valor o reiniciar la variable a otro valor. En el ejemplo, pues no tenemos aquí una variable contador, counter, identificada. Aquí Oracle nos sugiere el estándar de asignarle a toda variable una v antes de darle al nombre una v para identificar o para efectos de legibilidad. Y esta variable es de tipo entero y se le está asignando o inicializando en 0. Posteriormente, en la sección de ejecución, vemos que la variable se incrementa en 1. A continuación tenemos varios ejemplos de declaración de variables. En algunos casos están siendo inicializadas, es decir, se declara y se inicializa la variable. Algunas de ellas cuentan con ciertas restricciones. Por ejemplo, la segunda variable, que es FAMSIZE, tiene una restricción: no acepta valores nulos, no puede ser nula esta variable, y se inicializa con el valor de 10. Otro ejemplo, la variable FAMName tiene un valor por default o por defecto. Mientras no se le asigne un valor a la variable, tendrá la cadena Roberts. Y bueno, pues aquí podemos apreciar distintos variables de distintos tipos y algunas de ellas pues siendo inicializadas. Recuerden, repito, los tipos de datos deben de ajustarse al valor que quiero almacenar. Deben de ser el tipo de dato más adecuado para lo que mi variable va a almacenar.
En esta siguiente diapositiva, bueno, ya nos referíamos a la convención o al estándar de declarar las variables iniciando con una v, y en el caso de tener una constante, iniciar su nombre con una c. Esto, repito, pues nos ayuda a una legibilidad, tener mayor legibilidad, a rápidamente identificar si un objeto al que me estoy haciendo referencia es una variable o no, o es una constante. Entonces sugiero utilizar pues esta convención, este acuerdo. Dice asignar valores en la sección de ejecución o en la sección ejecutable. En el ejemplo que nos presentan, bueno, tenemos una variable la cual no es inicializada. La variable se llama myName y no tiene un valor inicial. Por lo tanto, al ejecutar o al mandar a imprimir el contenido de la variable concatenado a un texto, pues lo único que obtendríamos sería myNameIs. Se le está concatenando la variable, pero en este punto, en esta línea de mi programa, la variable myName no tiene un valor. Es hasta la siguiente línea donde se le asigna por primera vez un valor a la variable, por lo cual al ejecutar la segunda instrucción de impresión, pues ahora sí el texto que aparecería sería my name is John, o mi nombre es John. Y bueno, es lo que ya les comentaba. Pues podemos acceder a la variable en la sección de ejecución, el mismo bloque, y bueno, si no le hemos asignado un valor, pues nos va a imprimir my name is y no hay un nombre, por lo tanto sería nada. Posteriormente aparecería mi nombre es John, porque ya se le ha asignado un valor a esta variable. Ahora nos presentan el mismo ejemplo, pero en esta ocasión la variable myName es declarada e inicializada con la cadena John. Sin embargo, una vez que inicia la sección de ejecutable o la sección de ejecución, la variable pues es alterada, es decir, se sobrescribe o se quita el valor de John para poner el valor de Steven. Por lo tanto, al ejecutar la siguiente línea, donde viene el put line, pues nos arrojaría el mensaje my name is y Steven. Hemos mencionado que otro de los usos de las variables precisamente es utilizarlas para enviar un valor a un subprograma, llámese un procedimiento o una función. Generalmente podríamos decir que la variable está siendo usada como un parámetro. Los parámetros pues son valores que se enviamos a estos subprogramas, ya sea un usuario físico al invocar mediante un cliente SQL la función o el procedimiento, le enviaría mediante una variable, le enviaría un valor a este subprograma. O ya sea que un cliente, llámese una aplicación escrita en algún lenguaje de programación como Java, como C#, PHP, no sé, alguna de ellas, le está enviando este valor. Dice, el subprograma va a utilizar este valor en el parámetro cuando pues, se ejecute. Algunos subprogramas, específicamente las funciones, podrían devolvernos un parámetro pues en el punto donde lo hemos mandado llamar. Ya menciona por aquí, los subprogramas generalmente son conocidos como procedimientos o funciones. Si aún no es claro el uso o la realización de estos elementos, bueno, no se preocupen, más adelante en el curso se estará abocando o adentrando un poco más en el desarrollo de estos procedimientos o funciones. En esta diapositiva continuamos hablando del paso de variables como un parámetro. Podemos observar en rojo por ahí que tenemos una variable que se llama fecha o date. Esta variable se está utilizando para, primero que nada, tomar o almacenar la fecha del servidor que ha sido convertido a cadena y se guarda dentro
de la variable fecha. Posteriormente, esta variable se utiliza como parámetro para la función putLine. La función putLine tomará el contenido de esta variable y lo utilizará para realizar o escribir un mensaje en la consola. También ya mencionábamos, una variable me sirve o la puedo utilizar para asignar la salida de un subprograma o de una función. La puedo utilizar para atrapar o retener ese valor. Si yo invoco una función y la función por lo general me va a devolver un valor, pues sería aconsejable que lo almacene en una variable, a menos que directamente lo vaya a imprimir a la consola. Pero si ese valor me va a servir en más de una línea de código, pues entonces lo más sano, lo más aconsejable sería guardarlo en una variable. En el ejemplo que tenemos, pues nos ilustran una función que se llama numCharacters o número de caracteres, la cual recibe un parámetro de entrada. Notarán que aquí dice int. Los parámetros, más adelante cuando adentremos en el tema de parámetros, aprenderemos que pueden ser de entrada o de salida, particularmente, o la mayoría de ellos son de entrada. Entonces, esta función tiene un parámetro y esta función debe de devolver un valor entero. En este caso, la sección de ejecución o la sección ejecutable lo único que hace es, por medio de la función length, obtener la longitud de esa cadena que se recibió y guardarla en la variable número de caracteres, la cual al final de la ejecución se devuelve a quien la haya mandado invocar. Y a continuación, en este ejemplo, tenemos un bloque anónimo. Digamos que este bloque anónimo es quien manda llamar la función que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Nuestra función, recuerden, se llama numCharacters. Y en el bloque anónimo que tenemos en esta diapositiva, pues se está invocando esta función numCharacter y se le está enviando una literal, una cadena fija que es Oracle Corporation. La respuesta que arroje o devuelva esta función va a ser asignada a la variable. Noten que en estas dos diapositivas hemos visto dos formas diferentes en las cuales se están asignando valor a una variable tras invocar una función. En el caso anterior, a través de la instrucción select, se está invocando una función que ya está definida en nuestro servidor y la respuesta se está guardando dentro de una variable. Este es un modo. En este ejemplo, se está asignando directamente a una variable la respuesta a la invocación de una función. Ese valor posteriormente, bueno, se utiliza para mandarlo a la consola. Esta lección es demasiado corta, es una lección muy cortita. Y bueno, aquí finaliza prácticamente entre la terminología resaltada en esta lección, pues aparecen estos dos conceptos, parámetros y variables. Primero que nada, decíamos, una variable es un espacio en la memoria en el cual podemos almacenar un valor, el valor que deseemos. Ese espacio debe de tener un nombre para poder referenciarlo posteriormente, hay que asignarle un nombre. Y ese espacio debe de contener un tipo de dato, debe de ser de un tipo de dato en específico, que se ajuste al valor que quiero guardar. Si voy a guardar una fecha, entonces mi espacio debería ser de tipo date, por ejemplo. Si voy a guardar un falso o verdadero, pues mi espacio debería ser de tipo booleano. Entonces siempre pensar en cuál es el tipo de dato más adecuado. Y en algunos casos la longitud, como en el caso de las cadenas, pues siempre pensar cuál es la longitud que necesito para almacenar este dato. Y un parámetro, bueno, una variable puede ser usada como un parámetro para enviarle un valor a un subprograma, llámese un procedimiento o una función. Entonces, pues aquí está terminando nuestra lección. Podemos concluir que en esta lección hemos visto o hemos listado el uso de variables
pues ya dijimos que las podemos usar para almacenar un valor, también para atrapar la respuesta o guardar la respuesta a la invocación de una función, que se puede modificar, se puede inicializar primero que nada mi variable y posteriormente puede ser modificada. Hemos comentado la sintaxis de las variables, tiene que llevar un nombre. Bueno, la sintaxis básica sería que llevara un nombre y un tipo de dato. Adicionalmente le puedo indicar si esa variable es una constante. Si le agrego la palabra constante, constant, después del nombre, entonces pues ya no estaré hablando de que tengo una variable, sino un valor constante. La puedo inicializar si después del tipo de dato le asigno un valor, o le puedo indicar un valor por defecto, por default. A su vez también le puedo indicar una restricción, le puedo decir si la variable acepta o no valores nulos. Bien, hasta aquí termina nuestra lección. Vayamos ahora a la práctica de la lección 2.1. Como todas las prácticas, bueno, tenemos una sección de vocabulario, un glosario, en el cual tenemos un par de conceptos o definiciones. El primero de ellos dice: es usado para almacenar los datos y manipular los valores almacenados. Luego dice la siguiente: valores que son enviados a un programa por un usuario o por otro programa para personalizar dicho programa. Posteriormente, en el apartado número 1, hay que rellenar los espacios en blanco. El inciso A pues nos indica qué variables pueden ser asignadas, o mejor dicho, variables que pueden ser asignadas a la salida hay que rellenar el espacio en blanco. Si las variables pueden ser valores asignados en la sección de un bloque PL/SQL. ¿En qué sección? Las variables, dice, pueden ser enviadas o pasadas como a un subprograma. ¿Cómo pueden ser enviadas? En el punto número 2 hay que reconocer si la declaración de una variable es válida o inválida, así como su inicialización. Recuerden, hay que ver si está correctamente declarado, sí o no, si es válido o no, o válido cada uno de los siguientes casos. En el apartado número 3 dice: examina el siguiente bloque anónimo y escoge la sentencia apropiada. Tenemos aquí un bloque anónimo. Tras analizarlo, hay que escoger, bueno, cuál será la salida o la respuesta. El inciso A nos dice que el bloque se ejecutará de manera exitosa e imprimirá Fernández. El inciso B, el bloque pues nos arrojará un error debido a que fname o la variable fname dice es utilizada sin inicializar. El inciso C nos dice que el bloque se ejecutará exitosamente e imprimirá null Fernández. El inciso D dice: el bloque arrojará un error debido a que no puedes usar la palabra default para inicializar una variable de tipo varchar2. El inciso E nos dice: el bloque dará un error debido a que la variable fname no está declarada. ¿Cuál de estas 5 opciones será la apropiada según este código anónimo? Este bloque anónimo, perdón. El apartado número 4 nos pide que vayamos a Application Express. Bueno, aquí puede ser Application Express o puede ser SQL Developer o si alguien más utiliza algún otro cliente distinto, pero bueno, creo que SQL Developer o Application Express son los principales clientes de las bases de datos de Oracle. Entonces lo único que hay que hacer es crear esta función, ejecutar este código, y tras crearlo dice ahora el inciso B: crea y ejecuta el siguiente bloque anónimo. Este siguiente bloque, bueno, hace referencia a la función que se crea en el inciso A. De hecho, es el mismo ejemplo que ya veíamos en las diapositivas. Finalmente, en el apartado número 5, dice: escribe un bloque anónimo que utilice el nombre de un país como entrada e imprima el nivel más alto o el punto más alto y el más bajo de cada país.
Dice, utiliza la tabla countries. Para eso, bueno, hay que utilizar el script que tenemos en la currícula en la sección número 0. Ahí tenemos una pizarra de corcho en la cual en uno de tantos apartados viene ahí la sección de scripts. Ahí tenemos nuestro script, hay que descargarlo y ejecutarlo para construir esta tabla. Nos pide que ejecutemos este bloque que van a construir, que lo ejecuten 3 veces, y ya nos dan aquí 3 valores de prueba: Estados Unidos de América, la República Francesa y Japón. Créenlo, ejecútenlo y pruébenlo con estos 3 valores. Bien, hasta aquí es todo por el video. Aquí concluye la práctica. Espero que les haya sido de utilidad. Saludos.